Es un gran cambio, es una gran reforma. Entramos en un cuarto ciclo, la reforma de la PAC empezó a modificarse en el año 92 y este cambio es importante. Si quieres que te resuma los tres grandes cambios, yo diría que el gran cambio es el cambio de modelo de ayuda. Pasamos de un modelo en el que el principal instrumento era el apoyo a la renta al agricultor. El 91% del presupuesto se destinaba a lo que se denominaba régimen de pago único. Esa ayuda se modifica a un actual régimen de pago básico que cambia en dos elementos importantes. Por un lado, presupuestario, pasamos de un 91% del presupuesto a un 56% del presupuesto, por tanto, lo que es el derecho de pago básico, el derecho del agricultor, disminuye en cuanto al peso destinado a estas ayudas, aunque luego se complementan con otros pagos, pero ya no son derechos, son pagos a cambio de realizar ciertas actuaciones o cumplir ciertos requisitos. Ese elemento es importante porque es conceptual, pero es que además en los derechos de pago único, en el periodo anterior, eran unos derechos que se basaban en las referencias históricas individuales de un agricultor, por tanto eran distintos para cada agricultor y además tenían una movilidad absoluta. Tú tenías un derecho de pago único y podías activarlo en cualquier territorio nacional y podías cederlo, arrendarlo, venderlo a cualquier agricultor y activar ese derecho adquirido en cualquier territorio. Ese concepto cambia y aquí entra el concepto del modelo de regionalización. Los derechos de pago básico esta vez se ligan al territorio, se asignan a un determinado territorio que pertenece a una región, pues al pertenecer a esa región tienes dos efectos. Por un lado, esos derechos ya solo podrán activarse en esa región, por tanto, solo se movilizarán en esa región, solo se pueden vender, ceder o activar en esa región. Y por otro lado, en valor, aunque en esta reforma se asignarán unos derechos cuyo valor inicial depende de la mochila que traiga cada agricultor, ese valor inicial tendrá que converger hacia la media del valor de esa región. Por tanto, a mi juicio, ese es el cambio conceptual más importante de la reforma. Por otro lado, y no menos importante, está el cambio de las ayudas asociadas. Antiguamente teníamos unas ayudas acopladas, el reglamento permitía fomentar ciertas producciones que eran importantes desde un punto de vista de la protección del medio ambiente o la producción de productos de calidad. En este nuevo modelo, estas ayudas ya no pueden incentivar la producción de un determinado sector, sino que hay que identificar sectores que tengan un peligro especial, atraviesen dificultades especiales. Esas dificultades además se definen en los reglamentos como aquellos sectores que estén en riesgo de abandono. Por tanto, ese es el cambio conceptual y por otro lado hay un cambio también presupuestario en ese bloque. A nivel nacional, en este caso ha sido una decisión nacional, se ha decidido incrementar ese sobre en un 6%. Claro, ese incremento en ayudas asociadas viene a nutrirse del antiguo régimen de pago único, de ahí un poco, si queréis luego os comento, el debate agrio que hemos tenido entre esta comunidad y el Ministerio, porque entendemos que en el bloque, en el paquete de las ayudas asociadas no se han incorporado sectores que cumplen con los requisitos de ser apoyados por esta vía y haber incrementado un presupuesto que Andalucía pues, no recupera en la cuantía en la que aporta. Las ayudas, como sabéis, del primer pilar son ayudas que se financian con el fondo FEAGA, es 100% dinero de Bruselas y solo pueden pagarse a través de los denominados organismos pagadores. Los organismos pagadores son unas instituciones que cumplen con una serie de criterios que están establecidos en los reglamentos y están sometidos pues, a una revisión continua y a unos procesos de controles internos y externos bastante duros. A nivel nacional, en cada comunidad autónoma hay un organismo pagador, en el caso de Andalucía es la Consejería de Agricultura, Pesca y esta consejería, y el camino para poder solicitar estos importes es que el organismo pagador realiza todos los controles administrativos y sobre el terreno sobre las solicitudes, realiza los cálculos y determina la ayuda que puede percibir cada uno de los beneficiarios. Hasta ese momento no puede
hacer una actuación que nosotros denominamos autorización del pago. Una vez realizado esto, se solicita al Ministerio los fondos. El Ministerio adelanta, el Tesoro Público adelanta esa petición de fondos semanalmente. Llega el dinero, nosotros pagamos, hacemos la orden de pago que la ejecuta finalmente Tesorería y semanalmente reportamos al Ministerio que efectivamente el dinero que ha llegado pues se ha consumido en el pago de la ayuda a los beneficiarios. Y el Tesoro Público mensualmente traslada la información de la petición de fondos de todos los organismos pagadores para solicitar a Bruselas la devolución de ese dinero adelantado. El periodo de solicitud de este año se ha retrasado un poco porque bueno, la implantación de la reforma de la PAC ha sido difícil y bueno, los elementos terminaron de definirse en un Real Decreto en diciembre, pero aún todavía hay flecos que se están definiendo. Por tanto, el periodo empieza el 1 de marzo y terminará el 15 de mayo. Si queréis, hacemos 3 grandes bloques. ¿Cómo puede realizar la solicitud el agricultor y quién tiene derecho a recibir las ayudas de este nuevo marco? El cómo, pues nosotros tenemos, la Consejería de Agricultura como organismo pagador tiene entidades reconocidas que son alrededor de 40, pero que tienen oficinas repartidas en todos los municipios de Andalucía. Tenemos puestos de captura, nosotros le llamamos más de 1000, y bueno, todos los municipios de Andalucía tienen cobertura o bien por oficinas fijas o bien por oficinas móviles, le llamamos, que son puestos de captura de las distintas entidades que van de forma móvil a los municipios. Por tanto, entendemos que tenemos una cobertura bastante buena con entidades reconocidas. Estas entidades reconocidas tienen un equipo técnico dedicado a dar asesoramiento y ayudar al agricultor a confeccionar la solicitud, una solicitud que no es sencilla. Para eso, nosotros lo que damos a las entidades reconocidas son las aplicaciones informáticas, que ahora explico brevemente cuáles son, y asesoramiento técnico. Damos formación, cursos, tanto de manejo de la aplicación como de explicación de el tratamiento de los distintos requisitos, cómo se tratan las distintas excepcionalidades, porque aunque aquí hemos hablado de la reforma, que no es sencilla, si empezamos a entrar en los detalles ya nos perdemos un poco. Entonces es cierto que para que el agricultor realice su solicitud sin problema es necesario contar con estas entidades reconocidas y sus equipos técnicos. Por otro lado, nosotros también están las delegaciones territoriales, que también dan ese asesoramiento no solo a las propias entidades, sino también a los propios agricultores. Entonces, un agricultor que quiera realizar su solicitud única en 2015, lo que tiene que hacer es ir a su entidad reconocida o preguntar en qué entidades reconocidas hay y ir a esa oficina. ¿Qué le van a ofrecer allí? Pues además del asesoramiento técnico y la formación que nosotros le hemos ido trasladando, ellos disponen de 2 aplicaciones informáticas. En Andalucía, desde el año pasado, es obligatorio que todas las explotaciones se delimiten gráficamente. Esto es una novedad con respecto a otros organismos pagadores y es algo que, aunque ha costado trabajo en años anteriores hasta delimitar gráficamente todas las explotaciones, es una herramienta muy útil para el agricultor. Por un lado, él ya tiene definida gráficamente su explotación, de manera que cualquier cambio que se produzca en la base cartográfica se detecta, automáticamente se traduce en su nueva solicitud, sin necesidad él de tener que hacer operaciones de traslación de un SICPAC a otro. Además, también al tener la fotografía aérea y plasmarse su solicitud sobre ella, el agricultor puede ver si hay cambios pues, de improductivos, de limitación de carreteras, que aunque no estén reflejadas en el SICPAC, en la foto se ve. Y el agricultor tiene la capacidad de volver a delimitarlo y evitar luego pues, penalizaciones y reducciones que redundan en un retraso en el pago y aparte en la disminución del importe. Luego además tenemos ya la herramienta, esa herramienta es básica porque es una herramienta que permite al agricultor detectar sus problemas y además nosotros hacemos un montón de cruces que hacen que la solicitud cuando se presente prácticamente no tenga incidencia.
Luego hay una herramienta que es la presentación telemática y bueno, pues esa es solamente para lo que es la presentación y la firma de la solicitud. ¿Quiénes pueden acceder a la ayuda directa en 2015? Bueno, pues ¿quién puede? Lo principal de esta campaña es que no solamente se solicita la ayuda directa, sino que además hay que solicitar la asignación de los derechos de pago básico. Los derechos de pago único del antiguo periodo desaparecieron el 31 de diciembre de 2014 y ahora entra un nuevo periodo, por tanto hay que solicitar esa asignación. ¿Quién puede tener asignación de derechos de pago básico? Pues aquellos señores que tuvieron derecho a percibir ayudas en 2013, en lo que le llamábamos comúnmente tener referencia a 2013, y luego ya, si queréis, os comento bueno, cómo se haría el cálculo del valor de ese derecho y el número de derechos que se le asignarán. Nosotros a lo largo de este año iremos facilitando a través de la web de Pago Único datos que no son oficiales, pero sí son datos que publicaremos para que el agricultor, si ve que hay algún error o no esté de acuerdo con la información que se tiene y que va a servir de base para el cálculo de los derechos, puede presentar documentos que nosotros iremos teniendo en cuenta. Brevemente os digo, la solicitud empieza el 1 de marzo y acabará el 15 de mayo. En todo este proceso los agricultores lo que deben es acudir a sus entidades reconocidas o a la delegación territorial, pedir información, presentar su solicitud y solicitar la asignación de los derechos, y luego, a lo largo de esta campaña, nosotros iremos facilitando datos. Los datos importantes para la asignación de los derechos serán cuánta superficie declaraste en 2013, qué importe de ayuda recibiste en 2014. Con esos dos elementos se calcularán los derechos de pago básico de 2015. Por tanto, esa información que se irá publicando a lo largo del año, pues los agricultores deben estar atentos a ello. Las entidades, a estos datos se tendrá acceso a través de una web que nosotros denominamos la web de Pago Único, que le cambiaremos el nombre para la web del pago básico. ¿Cómo se accede a esta web? Donde tú puedes comprobar tus datos cuando los publiquemos. A día de hoy no lo tenemos publicado porque estamos haciendo todos los cálculos. Pues o bien a través de tu entidad reconocida, o bien tú directamente acudes a tu delegación territorial, solicitas una clave y con esa clave accedes a tus datos y puedes ver si hay errores, si no, si tienes dudas, acudes, presentas un documento. En fin, estaremos, nosotros continuamente estamos cada 15 días, 20 días en contacto con las entidades reconocidas para actualizar la información, comunicarles, porque hay muchas dudas. Sabemos que los agricultores, pues hay nerviosismo en el sector, pero bueno, nosotros estamos intentando acudir a todas las sesiones formativas que correspondan para solventar las dudas, porque muchas veces nos ponemos a hablar de todo el sistema, es muy complicado y al final es mejor casi que cada agricultor vaya preguntando su duda y poder solventarla, sobre todo a través de eso, de las delegaciones y las entidades, las oficinas comarcales agrarias, porque bueno, es verdad que es un nuevo sistema y hay muchas dudas, algunas no las podemos resolver porque todavía están en debate a nivel nacional, pero bueno, poco a poco vamos, nosotros el esfuerzo máximo es en atender las demandas de formación y asesoramiento que nos están llegando, pues ya te digo, sobre todo de las entidades reconocidas para poder dar asesoramiento a sus agricultores. Hay mucha expectación. Cualquier jornada formativa a la que nos invitan, la asistencia es enorme y no solamente de técnicos de las entidades, sino de los agricultores. Y nosotros, como tenemos un equipo de continua formación y asesoramiento a las entidades, pues notamos esa demanda de información, pero bueno, a todos nos viene bien, porque esa demanda de información hace que empecemos a aplicar las reglas y efectivamente hay cosas que las tenemos muy claras, hay cosas que no se tienen tan claras, entonces se debaten y si es necesario pues se hace una consulta al FEGA, porque a veces pues las normas se escriben pero no recogen todas las especificidades. Pero bueno, yo creo que tenemos un equipo lo suficientemente acostumbrado a la aplicación de reformas y yo espero que
que si seguimos con este ritmo de atender las demandas de formación y asesoramiento, pues lleguemos al 15 de mayo con una relativa tranquilidad en lo que es la presentación de las solicitudes. Sí, nosotros tenemos preparados folletos que bueno, pues se colgarán en la web. También tenemos previsto realizar vídeos formativos, tutoriales, sobre aquellas cuestiones que consideremos que están dando más problemas. En ese sentido, ahora mismo nos estamos enfocando en dar asesoramiento, formación de formadores. Y a la vista de todas las demandas que se están recogiendo ahí, pues elaboraremos tutoriales que sirvan para cualquier agricultor que a través de la web pues pueda resolver sus dudas sobre cesiones de derechos, del cálculo del valor, en algunos casos pues el tema del greening, etcétera, etcétera, que si queréis ahora explicamos con un poquito más de detalle. Eso es difícil este año. Este año no podemos confirmar el periodo de pagos que realmente pues siempre ha sido bastante ajustado en este organismo pagador y bueno, pues somos de los primeros organismos pagadores que hacemos, que ordenamos los pagos en este sector. Este año es complicado decir fecha. Lo que sí se puede asegurar es que en la segunda quincena de octubre se hará como siempre un anticipo. Ahora bien, ese anticipo supondrá un X%, que no sabremos si será el 50 o el 40%, porque se hará sobre datos provisionales, por tanto no podemos ajustar los datos para evitar incumplimientos con la normativa europea. Como los datos definitivos de asignación de derechos y por tanto de importe de ayudas no se va a conocer hasta abril de 2016, todo lo que hagamos anteriormente se va a basar en datos provisionales, por tanto habrá un margen, que lo establecerá también el Ministerio, para evitar penalizaciones posteriores por parte de Bruselas. Por tanto, está por determinar la cuantía. Lo que sí podemos decir es que habrá un anticipo en la segunda quincena de octubre. En el mes de diciembre parece ser que habrá un pago, pero no el saldo. El saldo que estábamos acostumbrados a abonar los primeros días de diciembre, ese saldo completo no se tendrá hasta abril de 2016, que será cuando tengamos la asignación definitiva de los derechos y por tanto las cuantías de las ayudas. Nosotros siempre tenemos alrededor entre 270 y 280.000 beneficiarios. En principio los cambios son en cuantía y en filosofía, pero en principio entendemos que todos ellos podrán percibir las ayudas, sobre todo. Bueno, ha habido mucha expectación, no lo hemos comentado, pero uno también de los elementos novedoso de esta reforma ha sido la figura del agricultor activo como beneficiario de las ayudas. No obstante, bueno, ha sido un elemento que ha llevado consigo mucho debate. En definitiva, el reglamento europeo lo que establecía es evitar abonar ayudas a personas físicas o jurídicas que no realizaran una actividad agraria en la explotación, o que su actividad agraria fuese insignificante con respecto a otras actividades que desarrollara. En ese sentido, creó una lista negativa, que eran empresas dedicadas al mantenimiento de ferrocarriles, de aeropuertos, instalaciones de agua, etc. Toda esa lista, que le llamábamos coloquialmente lista negativa, todos esos beneficiarios a priori quedan fuera, pero pueden entrar si demuestran una serie de condicionantes. Y además el reglamento daba la opción a los Estados miembros que, si lo deseaban, podrían aplicar unos requisitos adicionales al resto de beneficiarios para poder percibir las ayudas. Pero esos requisitos adicionales tenían que basarse en criterios ligados a que la actividad agraria fuese insignificante con respecto al resto de actividades. A nivel nacional se decidió que ese requisito sería equivalente a la regla del 80-20, es decir, que exigir al menos que el 20% de tus ingresos agrarios totales procedan de fuentes distintas a las ayudas. ¿Qué ha pasado? Que Bruselas ha dicho que no, que eso es ligar la percepción de la ayuda a la producción, que eso está, digamos, prohibido por la Organización Mundial del Comercio. O sea, si todas las reformas de la PAC que vienen provocándose desde el año 92 son casi respuesta
a la prohibición por parte de la Organización Mundial del Comercio de que no se pueden dar ayudas al incentivo de la producción. Por tanto, ¿qué ha pasado con la regla del 80-20? Que ya ha quedado como un criterio de riesgo, es decir, aquellos agricultores, el ser agricultor activo, la definición que se va a exigir es que se demuestre que eres el responsable, asumes el riesgo empresarial de tu explotación. Haremos la comprobación del 80-20, pero si no lo cumple, haremos controles adicionales para verificar que tú asumes el riesgo empresarial, pero no podrá excluirse de las ayudas per se a los que no cumplan el 80-20. Ese ha sido el gran cambio de lo que se consideraba que se iba a aprobar en el Real Decreto en diciembre a lo que se ha tenido que aprobar, ya te digo, por exigencias de Bruselas. Por tanto, entendemos que los beneficiarios van a ser similares a los del anterior periodo, alrededor pues eso, de 270 o 280.000 agricultores. Yo entiendo que no, porque esa regla va a estar, pero esa regla simplemente nos va a servir para, digamos, seleccionar agricultores que hay riesgo de que no asuman el riesgo empresarial de su explotación, pero solo eso, o sea, no podemos excluir a los agricultores por el mero hecho de no cumplir con el 20% de ingresos agrarios distintos a las ayudas. Servirá para determinar que ese señor, en principio, hay que hacer más comprobaciones para ver si asume el riesgo empresarial. ¿Qué se hará? Pues se irá a la explotación, se verificará si mantiene la explotación en buenas condiciones agrarias y medioambientales, es decir, la dedica a una actividad agraria. La actividad agraria puede ser la producción, la cría de animales o el mantenimiento de la explotación en buenas condiciones. Y que él asume el riesgo, es decir, que tiene su libro de explotación, que está inscrito en el registro de explotaciones ganaderas, que está inscrito en el registro de explotaciones agrarias, pero per se no va a ser un elemento excluyente de las ayudas por exigencia del Reglamento Europeo. Bueno, a nivel individual no podemos decir cómo van a quedar las ayudas porque hay muchos elementos de incertidumbre. O sea, la asignación individual dependerá de ese coeficiente fijo que hemos comentado anteriormente, que depende a su vez de los importes de 2014, por tanto, hay muchos datos que están en el aire, pero nosotros la valoración global sí la podemos hacer. Esa valoración global parte de ciertas premisas, suponiendo que en lo que es el conjunto del pago básico, el pago verde y el pago complementario a jóvenes agricultores, quedásemos en equivalente, es decir, que nuestros agricultores recibiesen el pago básico que le corresponda, todo el pago verde y además que tuviésemos jóvenes agricultores suficientes como para llevarnos el 31%, que normalmente nosotros hemos participado en el régimen de pago único en un porcentaje del 30%. Por tanto, si nosotros de ese bloque de ayudas desacopladas nos llevásemos el mismo dinero, lo que sí podemos decir es que ha habido un trasvase del régimen de pago único a las ayudas asociadas, y eso es lo que nosotros valoramos. La valoración final tendremos que hacerla en abril de 2016, pero ya per se tenemos una pérdida, que es ese trasvase que ha habido del régimen de pago único a las ayudas asociadas. Ha habido un incremento de 300 millones a las ayudas asociadas y nuestra participación debería haber sido mayor, es decir, en esas ayudas asociadas deberían haberse incorporado sectores importantes para Andalucía que están en riesgo de abandono, para cubrir esos sectores que están en riesgo de abandono y además equilibrar fichas. Esa pérdida nosotros la estimamos en torno a los 65 millones de euros anuales. Es un dinero que hemos aportado del régimen de pago único al sobre de la ayuda asociada y que luego, al no haber sectores importantes, hay ciertos sectores como el arroz, el tomate de industria, que evidentemente son andaluces. Andalucía tiene mucha diversidad y prácticamente todos los sectores que están contemplados en la ayuda asociada son sectores que existen en Andalucía, pero el peso que tienen no es el mayor. Por tanto, nuestra participación en el sobre de ayuda asociada está en torno al 10-12%, mientras que en el régimen de pago único participábamos en un 30%. Entonces, la pérdida, como te digo, la valoramos en alrededor de 65 millones de euros anuales que dejaremos de percibir porque
son ayudas que se han destinado a ese sobre de ayudas asociadas y nosotros no hemos podido incorporar sectores como el olivar en pendiente, que siempre hemos demandado por la menor rentabilidad que tienen ese tipo de explotaciones respecto a las convencionales. Son explotaciones que no se pueden mecanizar, hay riesgo real de abandono. Ese tipo de explotaciones generan el 40% de la mano de obra en el sector oleícola y no tienen cultivo alternativo. En esas zonas de alta pendiente, si se abandona el olivar, no hay cultivo alternativo, por tanto hay abandono de la actividad, abandono de la población, despoblamiento y por tanto hay elementos de riesgo suficiente como para dar un apoyo a este cultivo. Además, también es verdad que otros países europeos, como Italia, sí que han dado ese apoyo a ese tipo de explotaciones, por tanto, también es un elemento más de agravio. También solicitamos la ayuda testimonial, la ayuda para un sector como es la uva pasa, que es un sector pequeño, pero concentrado en la zona sobre todo de Málaga y con características similares a lo que hemos hablado hace un momento. Son cultivos que se dan en una zona muy específica donde no hay un cultivo alternativo y este cultivo de la uva pasa ha tenido un muy mal comportamiento con el modelo de regionalización. Son cultivos permanentes que se dan en la zona de Málaga y han compartido con cultivos de poco valor del régimen de pago único, por tanto el valor medio de esa región ha provocado que la ayuda media con respecto a la ayuda que antes tenían, pues haya una pérdida importante por convergencia. Tampoco hemos conseguido que se incluyese. Luego también nosotros abogábamos por la incorporación del trigo duro. El trigo duro es un sector que en los últimos 5 años ha perdido cerca del 35% de la superficie. Es un cultivo que requiere pues, más medios de producción, más costes y se está abandonando. Un cultivo que por otro lado también tiene una industria asociada de sémola, pues tampoco ha sido un sector incorporado. Y por otro lado también el diseño de los sectores que se han incorporado pues no han respondido a las demandas de Andalucía, sobre todo en el caso de la remolacha. La remolacha ha sido un caso bastante llamativo, puesto que en estas ayudas que no se dan para fomentar producciones, porque ya lo dice el reglamento, que lo que hay que hacer es mantener y evitar el abandono de las explotaciones, pero sin incrementar nunca la producción, pues esta ayuda se ha diseñado de manera que la ayuda unitaria a la remolacha de siembra primaveral, que es tiene más rendimiento que la otoñal, que es la que se da en Andalucía, pues tiene un 25% más de prima. Por tanto, ahí hemos considerado que el agravio es enorme, que como mínimo debería haberse dado una ayuda igual, pero en todo caso haber apoyado más a las explotaciones menos rentables, que son las de siembra otoñal, que son las que se dan en Andalucía. Y luego, bueno, pues ya de menor relevancia, pero también nosotros considerábamos que en el sector del ovino se debería haber dado un trato diferencial al ovino de carne y al ovino de leche, porque sus rentabilidades son realmente distintas. Y también en el tema de los frutos de cáscara, pues se ha dado una ayuda que a nuestro juicio no es suficiente, y sobre todo no ha diferenciado los cultivos, las explotaciones en pendiente de las que no están en pendiente y evidentemente bueno, pues la rentabilidad de una y otra es muy distinta. A grandes números, solamente el cambio de modelo de ayuda por el incremento de estas ayudas asociadas es lo que provocaría esa pérdida de alrededor de 65 millones y el diseño, o sea, ese incremento y el diseño que acabamos de comentar que no ha sido el que deseado por Andalucía. En cuanto a FEADER, pues sí, también el agravio ha sido enorme. Se han perdido pues 211 millones de FEADER y unos 47 millones del complemento de la cofinanciación del Ministerio. Esa pérdida además, bueno, a nuestro juicio es injustificada porque se utilizaron criterios a juicio del Ministerio objetivos y basados en datos socioeconómicos, medioambientales, etcétera. Y bueno, pues nosotros alegamos con datos técnicos y estadísticos que nos correspondía mantener el mismo dinero que traíamos del periodo anterior, pero no ha sido así. Y sobre todo lo más, el elemento más sorprendente ha sido que hemos sido la única comunidad autónoma que ha perdido presupuesto.
El resto, todas las demás comunidades han mantenido ficha o la han incrementado, y Andalucía ha sido la única que ha perdido, y en una cuantía del 10%, que nos parece un dato muy llamativo. Efectivamente, como hemos dicho antes, el pago básico, su gran elemento diferenciador del pago único es que se liga a una determinada región, y esa región es la que va a determinar su movilidad y su importe final, porque va a tener que converger hacia la media del valor de esa región. ¿Vale? ¿Cómo se han definido las regiones? Bueno, pues el Reglamento Europeo establecía que los Estados miembros podían definir las regiones o bien basándose en datos agronómicos o bien administrativos. A nivel nacional se decide utilizar un sistema mixto, administrativo y agronómico, basado en el potencial de los territorios. El administrativo se basa en la comarca, en la delimitación de la comarca, pero sin tener en cuenta la excepción a la comarcalización, que eso también ha sido un elemento de debate, porque muchas comarcas han solicitado que se tuviese en cuenta esas excepciones. A nuestro juicio no teníamos nosotros solicitamos al Ministerio que se tuviesen en cuenta, pero bueno, el Ministerio dijo que no, que las reglas eran así. La comarca dio sus explicaciones, sus justificaciones, que pueden ser o no, pero bueno, la decisión fue esa, a partir de la comarca agraria y de las orientaciones productivas de esa comarca. Una orientación productiva identificada en 2013. ¿Qué quiere decirse? De cada comarca hacemos 4 grupos de superficie: cultivos permanentes, tierra de cultivo de secano, tierra de cultivo de regadío y pastos. Pues con todas las comarcas hacemos lo mismo. Y ahora a esos grupos de superficie vamos imputando unos importes. ¿Cómo? Pues cogemos la solicitud única de 2014, buscamos las ayudas de cada una de esas solicitudes y buscamos el origen de esas ayudas. Por ejemplo, un señor que tenía olivar declara en la comarca X y busco qué ayuda está declarando en 2013. Régimen de pago único, vale, busco cuál es el origen de sus derechos. Olivar, vale, pues entonces todo ese importe lo imputo a las superficies de olivar que ha declarado en 2013. Y así lo hago con todas las solicitudes únicas 2013 de toda España. Y hay un árbol de asignación, pues los importes que procedan del algodón van todas a las tierras de cultivo de regadío, las ayudas que procedan del olivar van todas a los cultivos permanentes, las ayudas que procedan del cereal pues se distribuyen entre secano y regadío en función de los rendimientos comarcales de las superficies que ha declarado. Bueno, pues con ese sistema se obtienen unos importes medios por cada grupito de orientación productiva y comarca. Con esos importes divido entre la superficie que se ha declarado en 2013 y obtengo unos importes medios. Por cada 4 grupitos de cada comarca, de esas 4 orientaciones tengo una media. Entonces, a nivel nacional se unen todos esos territorios que tienen una media similar y se unieron en 24 regiones y que se identificaban con una serie de estratos. Del 0 al 50 era la región 1, lo digo de memoria, ¿eh? Del 50 al 60 la región 2. Entonces, todos esos territorios que tenían una media similar se unificaban y ahí obtuvimos 24 regiones. ¿Qué pasó? Que también a última hora Bruselas dijo que ese modelo no podía dentro de una misma región contemplarse distintas orientaciones productivas. Y entonces de ahí pasamos de las 24 a las 50 regiones. ¿Por qué? Porque cada región se dijo, vale, pues cuando en una región que nosotros lo que hemos unificado son comarca y orientación de importes medios similares, pues ahora si en una región, la región 2, tengo orientación de cultivos permanentes y de pastos, pues ahora lo que hago es convertirla en 2 regiones. Y así he hecho con todas las regiones. Las 24 regiones se han convertido en 50 simplemente porque se han separado por orientación productiva. Y por tanto, el modelo de regionalización pues lo que conlleva es que en determinadas regiones hay comarcas y orientaciones productivas de distintas comunidades autónomas. Por tanto, con el concepto anterior de que si en tu solicitud única 2015 declaras en la región 17, cultivo permanente 17,
y pues ahora tendrás que converger a la media de esa región, y esa convergencia es la media de todos los importes de todos los que han caído en esa región. El greening, como hemos dicho anteriormente, es un pago complementario a los derechos de pago básico. Solo lo podrán percibir aquellos que tienen asignación de derechos de pago básico. La cuantía será, a nivel nacional se ha destinado un 30% del presupuesto a este greening. A nivel individual será cada agricultor, cuando reciba el greening, recibirá un pago complementario de en torno al 51% del valor de su derecho de pago básico. ¿Cuándo se recibe? ¿Qué significa? ¿Qué requisitos hay que cumplir para recibir el greening? Bueno, pues los cultivos permanentes, los cultivos bajo agua y las producciones bajo producción ecológica ya cumplen el greening per se, por tanto no tendrán que hacer ninguna práctica adicional. Por tanto, todos los señores que tengan activen derechos de pago básico en alguno de esos sectores cobrarán el pago complementario de greening sin hacer nada más. El resto de cultivos, pues cuando se dediquen a tierras arables, tierras de cultivo, y tengan más de 10 hectáreas, tendrán que cumplir con unos requisitos que se le denomina de diversificación, es decir, mantener más de un cultivo en la explotación. Hay distintas reglas, si entre 10 y 30 hectáreas tienes que tener como mínimo 2 cultivos y más de 30 hectáreas tienes que tener al menos 3 cultivos. Y luego el otro gran elemento es el de mantener superficies de interés ecológico. Esa actividad habrá que cumplirla siempre que se tengan tierras de cultivo por encima de 15 hectáreas. Y luego la otra práctica es el mantenimiento de los pastos permanentes. Eso era una obligación del periodo anterior, y es que a nivel nacional hay que mantener el nivel de pastos actual con respecto a la superficie agraria. Si hay una disminución, el Ministerio tendrá que poner alguna obligación para revertir las tierras de cultivo en pastos. Y el otro elemento es que la novedad en este periodo es que hay una identificación de los pastos medioambientalmente sensibles. Aquí en Andalucía esa identificación ha sido los pastos que estén en Red Natura y en la Directiva Hábitats y que no estén dentro de sistemas adhesados. Todo eso se consideran medioambientalmente sensibles y esos no pueden de ninguna manera labrarse y tienen que tener unas prácticas especiales de mantenimiento. ¿El efecto en Andalucía? Pues dado que los cultivos permanentes, la producción ecológica y los cultivos bajo agua, como el arroz, no tienen que cumplir requisitos adicionales, y que estos requisitos solamente hay que cumplirlos por encima de 10 y de 15 hectáreas, pues tan solo alrededor de 25.000 beneficiarios, es decir, entre un 8 y un 6%, tendrán que cumplir con estos requisitos adicionales de nuestros 270.000 agricultores. Por tanto, bueno, pues la práctica del greening en Andalucía no será difícil conseguir ese pago complementario del pago básico. Sí, bueno, es un problema, lo de la falta de relevo generacional es un problema tanto a nivel europeo, y ellos desde el año 86 están intentando implantar medidas tanto por la vía del desarrollo rural y que ahora se ha incrementado en esta vía del pago de la ayuda directa. Digamos que es una muestra de que en Europa preocupa este tema. Y en Andalucía también preocupa y mucho. Para nosotros es básico, no solamente para apoyar la competitividad y la sostenibilidad de las explotaciones agrarias, es imprescindible que haya relevo generacional. Y efectivamente, pues bueno, nosotros tenemos un problema, tenemos una población agraria bastante envejecida y hay que poner en marcha medidas que incentiven la incorporación de jóvenes agricultores. Por un lado, bueno, están las vías del desarrollo rural y que, bueno, pues desde la Consejería sabéis que se están haciendo muchos esfuerzos para incentivar esa línea. Y por la vía del primer pilar, pues os cuento los requisitos que en parte vienen marcados por Bruselas y en parte se han decidido a nivel nacional. El pago complementario del joven agricultor a nivel nacional se decidió destinar alrededor de un 2% del presupuesto global. Eso se traduce, o se estima que se traducirá, en que cada joven agricultor podrá recibir un pago complementario
y por cada uno de sus derechos de pago básico. Ese complemento será alrededor del 25% de la media de todos sus derechos. Ese pago se dará como máximo por 5 años, desde el inicio de la actividad. ¿Quién se considera apto para recibir esa ayuda de complementaria a joven agricultor? El que no tenga más de 40 años en el año de la solicitud y el que no lleve más de 5 años dedicado a la actividad agraria también en el año de la solicitud. Tiene que estar incorporado en alguno de los sectores incorporado al régimen de pago único o el pago básico, es decir, quedan fuera los señores que se dedican exclusivamente a la fruta y hortalizas, salvo cítricos, que los cítricos sí son de los sectores incluidos en estos dos regímenes, o que se dediquen exclusivamente al viñedo o que se dediquen exclusivamente a la patata o a lo ornamental. Esos sectores, digamos, están excluidos, por tanto, no podrían obtener derechos de pago básico los que se dedican exclusivamente. Si hay beneficiarios que se dedican al olivar y a la fruta y hortalizas, sí recibirían pago básico y el complemento subsiguiente de joven agricultor por esos sectores. La cuantía, pues no sabemos. Para nosotros es importantísimo que se incorporen nuevos agricultores en las nuevas convocatorias que habrá a través del PDR. A día de hoy, si nosotros cogemos las estadísticas del 2013, pues sabemos que tenemos 23.000 menores de 40 años. Habría que ver si llevan más o menos de 5 años en la actividad agraria, pero lo importante es que en este año 2015 de asignación, pues haya mucha demanda de jóvenes agricultores que se quieran incorporar a la actividad y así poder percibir derechos, si no tienen derechos por cesión o por herencia, solicitar derechos a la Reserva Nacional y su complemento de jóvenes agricultores. Yo creo que es un momento que deben aprovechar los que quieran dedicarse a esta actividad agraria, sobre todo también en estos momentos de crisis, que bueno, pues puede ser una actividad económica importante para iniciar pues activar la generación de empleo y dedicarse a una actividad económica. En definitiva, esta reforma, con independencia de los sectores que nosotros consideramos vulnerables y que han quedado fuera o han quedado con una ayuda menor de la que necesitaban, el resto de sectores va a tener un comportamiento a día de hoy que no se conoce, porque esta reforma lo que tiene es que, debido a la convergencia, va a haber agricultores que ganen y agricultores que pierdan, porque partimos de un periodo en el que los derechos, cada uno tenía un derecho de un valor distinto, y además que se ha sometido durante 6 o 7 años a cesiones, compraventas, etcétera. Por tanto, ya un agricultor de la misma región es que no tiene nada que ver sus derechos con el de el que cultiva la tierra al lado. Por tanto, habrá agricultores que ganen y habrá agricultores que pierdan. Eso hasta abril de 2016 no sabremos exactamente cuál ha sido el impacto y a lo mejor podremos valorar si sectorialmente ha habido más impacto del que nosotros a priori hemos identificado en estos sectores que no han tenido ese apoyo a través de la ayuda asociada. Pues estamos en elaboración y en debate con la Comisión Europea de los últimos flecos de las líneas del PDR y bueno, pues nada, que esperamos que sea una herramienta que fomente la competitividad y la sostenibilidad de la agricultura, que como sector económico debemos poner todo nuestro esfuerzo en que sea viable el desarrollo de esa actividad económica y la incorporación. Efectivamente, hablamos mucho de las ayudas, que en realidad suponen el 30% de la renta del agricultor, por tanto es mucho más efectivo trabajar sobre el mercado y asegurar unos precios justos para los agricultores, porque estamos trabajando sobre ese 70%. Nuestra valoración de los mecanismos de mercado, que sí es cierto que vimos que no se habían aprovechado al máximo los mecanismos, puesto que el sector agrario está exceptuado de la organización del régimen de la competencia. Por tanto, haciendo uso de esa excepción,
pues se podría haber avanzado mucho más. Se ha avanzado algo, pero a nuestro juicio no lo suficiente. Por ejemplo, los avances, pues se han establecido reglas para que haya contratos en todos los sectores. Eso es un avance muy importante para incrementar la transparencia y la seguridad de los agricultores. Se han establecido normas para crear organizaciones de productores, pero esas normas no son de obligado cumplimiento, con lo cual, bueno, pues su efectividad se queda un poco en el olvido. Nosotros esperamos que la negociación colectiva, los avances que ha habido en la obligación de los contratos y que se ha trasladado a una ley a nivel nacional, pues dé sus frutos, y nosotros esperamos que eso pues dé, como hemos dicho, transparencia y seguridad, y una red de seguridad a los agricultores. Pero consideramos que hay que seguir avanzando, sobre todo en los mecanismos de intervención y regulación de mercado, que efectivamente, como has comentado antes, no se han actualizado los precios. Entonces, activar una red cuando un precio está muy por debajo del nivel necesario, pues hace que haya un margen en el que está habiendo pérdida y no hay ninguna protección para el sector. Bueno, la PAC evidentemente es un instrumento para Andalucía primordial. El sector agrario tiene un gran peso en nuestra actividad económica, pero no solamente desde el punto de vista económico, sino que nuestra población es eminentemente rural y la economía de esos territorios depende básicamente de la agricultura. Por tanto, un abandono de la actividad agraria no solamente provocaría disminución de los ingresos económicos, sino un abandono de esos territorios y, por tanto, el despoblamiento. La PAC es un instrumento básico no solamente para mantener la población en nuestros territorios, sino para fomentar la competitividad y la sostenibilidad de un sector económico, pero además un sector que aporta bienes culturales, diversificación, protección al medio ambiente y asentamiento de la población en el territorio. Por tanto, es un elemento primordial. Lo importante de esta PAC es que se sepa utilizar bien. Nosotros entendemos que debemos utilizar todas las herramientas que Bruselas en principio ha puesto en marcha en esta reforma. No ha sido posible, esperemos que en las revisiones intermedias o en las futuras reformas sí se puedan poner en marcha, y muchos países lo han puesto. Y me estoy refiriendo a los instrumentos que fomentan el apoyo a las pequeñas y medianas empresas y limitan los ingresos a las grandes explotaciones que ya, al tener una economía de escala, tienen mayores beneficios y necesitan menos apoyo. Las ayudas no están para apoyar la renta per se, sino para apoyar sobre todo a aquellas explotaciones que tienen dificultades. En ese sentido nos estamos refiriendo a dos grandes instrumentos. Por un lado, el pago redistributivo, un instrumento que el reglamento ha puesto a disposición de los Estados miembros, que algunos Estados miembros lo han utilizado, como es Francia, y que se basa en dar un apoyo extra a las pequeñas y medianas explotaciones, a esas primeras hectáreas, darle una ayuda adicional. Conjugando ese elemento con el capping, que es el recorte de las ayudas a aquellas explotaciones con más dimensión y que, por tanto, haciendo uso de la economía de escala, requieren menos gastos, pues haríamos una mejor redistribución de las ayudas de la PAC. Fomentaríamos la protección de las pequeñas y medianas empresas, que además son las que más generan empleo y las que más apoyan todo esto que hemos dicho del asentamiento de la población en el territorio y la riqueza y el desarrollo de las poblaciones rurales. Y por otro lado sería una PAC más justa, porque aquellas explotaciones que menos lo necesitan porque tienen beneficios por su economía de escala, pues ajustar esa ayuda en consecuencia.